Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí de nuevo otra vez hace mucho tiempo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Ciro? Un gusto de saludarte, un gusto estar conversando el día de hoy contigo, agradeciendo a todas las personas que nos escuchan nuevamente, que no hemos perdido siempre el contacto. Nos pedían que volvamos, ¿cuándo vamos a volver? Pues estamos aquí. Saludar a todos nuestros amigos. Recuerden que estamos aquí en este espacio de podcast, este espacio radial que se llama Kushka. Estamos aquí, nosotros somos psicólogos y vamos a investigar, vamos a sumergirnos en diversos espacios, temas, ¿no? Que van a ser actuales y también, ¿por qué no de repente pasados, ¿no? O quizá también futuros, pero respecto a ese tema vamos a hablar un poco de sociología, filosofía, psicología también, por supuesto, que es nuestro fuerte, digamos. Y bueno, Jesús, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante con el cual hemos venido trabajando. No sé si lo quieres presentar tú. Claro que sí. Nosotros, en nuestro haber profesional, venimos desarrollando diferentes programas, ¿no? Y uno de ellos es el programa a los adultos mayores. Y justamente tiene y coincide con el tema del día de hoy, que es los adultos mayores y su emocionalidad. Hay una situación complicada en este tema, preocupante en sí. ¿Qué tanto nosotros valoramos nuestra sociedad? ¿Cuánto valora a esas personas que le han dedicado su vida para enseñarnos, para compartir sus experiencias? Y de repente nosotros por pensar tanto en cosas particulares, le hemos dejado de lado, ¿no? Y hoy queremos rescatar todas esas experiencias que hemos obtenido a raíz de nuestro trabajo y a raíz de la vida misma. Mira, Ciro, aquí tenemos un pequeño artículo que habla un poco sobre la emocionalidad y la preocupante situación de, del adulto mayor, o por así decirlo coloquialmente, de la vejez, ¿no? Quisiera compartirlo con todos nuestros oyentes. A ver, en estos momentos voy a dar lectura, ¿te parece? Claro que sí, Jesús, adelante. Hay que decir también que es parte de uno de tus escritos, ¿no es cierto? Ah, Adelante, muchas Jesús. gracias. Muchas gracias. Mire, el artículo se titula La miseria de un mundo emocionalmente castrado. Pongamos atención. Comienza así. Para obtener una educación emocional transformadora, debemos ser plenamente conscientes de la realidad y las consecuencias de nuestros tiempos. En medio de los conflictos sanitarios y sociales que desdibujan el marco en la construcción histórico-social, yace la guarida de las emociones y los sentimientos. Esa considerada como un proceso que aborda la compleja subjetividad del ser humano. La constitución de la esfera afectiva de nuestra sociedad engendra diversos horizontes. La actualidad enfrenta la etapa más difícil, dañina, perversa, desesperanzadora, donde las muestras de violencia son el pan del día a día. Somos seres de conflictos interpersonales e intrapersonales, inestables al momento de mostrar afecto, desconectados del medio social, creando incluso depravación de emociones, en conjunto, obligados a responder de inmediato. A pesar de cada estudio e intento de transformar el camino, la realidad nos enmudece, el saber que poco podemos hacer con la afectación del mundo y de sus emociones, especialmente de aquella etapa que culmina el sendero, la vejez. Somos nosotros en este contexto sociohistórico culpables de haber castrado las emociones del grupo social más olvidado, de los desprotegidos, de los que han acabado sus días observando la devastación del sentimiento, que no le dejamos vivir y que hoy los abandonan hasta morir. Bravo, Jesús. Creo que es un texto muy interesante para todos nuestros oyentes. El texto que nos has leído dice muchas cosas en pocas palabras. Mucho de lo que dice ahí no lo he logrado asimilar por completo. Sin embargo, no sé si quieres que hable un poquito también de ello al Claro que sí, respecto. claro que sí.
La gente lo Sí, quiere escuchar. muchas gracias, muchas gracias. Sí, hay algo que has mencionado ahí en el texto que es que se me ha quedado, ¿no? Y respecto también a lo que he estado un poco leyendo, es esto justamente de que es incomprensible esta emocionalidad, ¿no? Has hablado sobre este mundo que estamos viviendo en este mundo en el que resulta difícil comprender nuestra emocionalidad y resulta difícil entender nuestra emocionalidad y ahora resulta incluso más complejo entender la emocionalidad de una persona adulta, ¿no es cierto? Eh, Hay un libro de Norbert Elias que se llama La soledad de los moribundos, ¿no? Interesante. Y sí, ya desde el título habla de algo que nosotros no queremos hablar, no queremos decir, ¿no? Eh, que en realidad es la vejez una etapa en la que estamos muriendo, ¿no? Y muchos dirán, no, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué hablas esas palabras, no? Y las cosas hay que decirlas como son. Quizás para muchos esto sea difícil de asimilar, ¿no? Pero nosotros, los seres humanos, todos los seres vivos en realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ortiz Cabanellas decía de que nosotros estamos en constante creación, ¿no es cierto? Constitución y en destrucción. O sea, a esto le llamaba él la entropía y la negentropía, ¿no? La entropía como constitución del caos, de la separación, y la negentropía como constitución de la construcción, ¿no? De la asociación, formación, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo también pasa por estos dos procesos, ¿no? Entonces, constantemente nosotros somos seres humanos que vamos, dentro de nosotros van muriendo células, también van naciendo, ¿no? Nuestro cuerpo se va regenerando. Pero llega un momento, llega una etapa de nuestra vida en la que esa regeneración ya no se hace de la misma forma como se hacía antes, ¿no? Entonces comienzan distintos tipos de funcionamientos fisiológicos, ¿no? Entonces comienza más a morir nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo, ¿no? Co- este, y es casi, de esto hay muchos estudios, sobre lo que comienza a pasar en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando vamos envejeciendo, cuando vamos muriendo, ¿no es cierto? Nos volvemos, queremos hacer muchas cosas, pero ya no se puede como lo mencionan los mismos adultos, ¿no? El cuerpo se va destonificando, ¿no es cierto? Vamos perdiendo masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, como tú lo has dicho, dentro de tu texto, hay algo que es incomprensible. Y eso incomprensible es justamente la experiencia que el adulto mayor siente, ¿no? O sea, nosotros podemos estar hablando aquí, de muchas cosas, ¿no? Pero es incomprensible lo que ellos puedan sentir en realidad para nosotros, porque nunca lo hemos sentido dentro de nuestra piel. O sea, ¿cómo es sentirse, cómo es sentirse viejo? ¿Cómo es sentirse adulto? ¿No es cierto? Decía por ejemplo, Norbert Elias decía, ¿no? Que esto ya lo escribió cuando él ya estaba también adulto. Él decía de que cuando era joven, él vio a un profesor, por ejemplo, ya muy adulto él, y él prácticamente caminaba arrastrando los pies, ¿no? Por la adultez que ya tenía, por la edad que ya tenía. Y Norbert Elias se preguntaba, ¿no? Pero, ¿por qué dentro de él, como seguramente muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y por qué este señor no camina bien, no camina normal, ¿no? Y también se respondía automáticamente, debe ser por la vejez. Pero eso para nosotros es incomprensible. O sea, sobre todo para los jóvenes, ¿no?
es incomprensible cómo nuestro cuerpo ya no pueda empezar a hacer cosas. O sea, ya no tenga la fuerza, la misma vitalidad como lo tuviéramos antes, ¿no? Permíteme Entonces, interrumpirte, sí, sí. Ciro. No sé si estoy completamente de acuerdo. Bueno, en cierta parte considero que sí es incomprensible, ¿no? Pero al menos es identificable. Los notables cambios que realiza esta etapa de nuestra vida, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, de repente no lo podríamos entender por el hecho de que no lo hemos vivido, ¿no? Pero los sentimientos y las emociones son algo muy expresivos, muy notorios. Entonces, más allá de no comprenderlos o comprenderlos, al menos tenemos la posibilidad de poder reconocerlos. Y eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que en estos tiempos hay una falta de reconocimiento, no solo de nuestras emociones, sino también de las que tenemos enfrente, incluso en casa, ¿eh? Incluso en casa pasa que nuestros padres o nuestros hijos, hermanos, etcétera, vivimos entre nosotros, pero no sabemos nada de nosotros. Estamos como Ujú. perdidos en un mundo aparte, distinto, en que solamente cuadran cosas tecnológicas, mirando estas referentes que hoy día tenemos, que para nosotros son nuestro eje sustancial de supervivencia. Y nos hemos olvidado de que antiguamente, por ejemplo, esos ejes primordiales eran los adultos mayores, los que nos proporcionaban experiencia, sabiduría, entendimiento, lo cual nosotros respetábamos muchísimo. Hoy por hoy, esto ha cambiado. Ya no valoramos, ya no le damos la importancia de vida a estos seres que nos proponían un mundo distinto al que teníamos. Entonces, este desapego a nuestros valores para con ellos nos han hecho más fríos, menos independientes, ¿no? Hace un tiempo conversábamos justamente de esto, de la individualidad, y proponías que nosotros somos seres cada vez menos individuales, ¿no? Por tanto, esto propondría que nuestra socialización también se vería afectada, porque no estamos considerando cosas personales como cómo me siento, y si no sé cómo me siento yo, ¿qué más será cómo se sienten los demás? ¿Y qué peor será cómo se siente un adulto mayor? Por así decirlo, un anciano, ¿no? Y es preocupante, ¿no crees? Sí, sí, sí. Sí, definitivamente, Jesús, al respecto, por ejemplo, eh, otra vez vuelvo con Norbert Elías. Este, él, por ejemplo, dice, ¿no? De que en las sociedades desarrolladas, las sociedades más desarrolladas, ¿no es cierto? Porque hay que hablar en las sociedades más desarrolladas, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Y esto ha empezado a ocurrir de un tiempo a esta parte, ¿no? Porque antes, o sea, ahora vivimos, a pesar de que vivimos más gentes, digamos, en una ciudad, o sea, vivimos millones de personas en una ciudad, pero en las ciudades más desarrolladas se vive profundamente la soledad, ¿no? Porque son cuartos pequeños para cada quien. Y las muertes también suelen ser solitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en las sociedades más desarrolladas se trata de algo, ¿no? Algo que con lo cual tú estabas diciendo, ¿por qué nos hemos desentendido, nos hemos desapegado de nuestras emociones, pero también de las emociones de lo que estamos hablando hoy día? ¿De quiénes estamos hablando hoy día? De los adultos mayores. ¿Por qué? Porque claramente
los adultos mayores son el símbolo del advenimiento de la muerte, ¿no? Y esto es muy importante este, porque significa que nuestra sociedad no quiere la muerte, desecha la muerte, ¿no? Y lo vemos a cada rato, ¿ah? Y lo vemos a cada rato. Hay miles de ejemplos para esto, ¿no? Por ejemplo, los miles de cosméticos que podemos utilizar, variedades de, qué sé yo, para prevenir, ¿no? Que la piel se arrugue, o para, Operaciones. claro, ¿no? Todo ese tipo de cosas, son elementos que negamos la muerte. O sea, son elementos que hacen negar la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, el adulto mayor, que es el escenario vivo, digamos, así lo voy a decir, el escenario vivo, material de la muerte, porque él está acercándose a ello, ¿no? Está acercándose hacia la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando se llega a una cierta edad, se lo comienza a aislar, ya no es productivo, ¿no? Ya no ¿Tú, produce igual, entonces hay que aislarlo. Entonces, tú consideras que se aísla socialmente, o sea, las personas aíslan a ese grupo humano, o también ese grupo humano, ujú, por inercia, se aísla solo, se intenta separar del grupo, porque siente que ya esa productividad ya no es la misma, ¿no? Ya no soy el mismo, ya no soy la misma persona. Y como no puedo hacer ciertas cosas, pues me separo, ya no estoy allí. Y sí, sí, sí. conforme me separo, yo como individuo, los demás automáticamente me eliminan. Sí, Y mira qué interesante cómo concuerda esto con lo que acaba de decir, de que son el escenario vivo de la muerte. Incluso la muerte para ellos llega antes de que se ejecute el hecho de morir. Algunos ya se sienten muertos. No sé si te acordarás que en uno de los talleres que hemos realizado, una persona se levantó y dijo: quisiera que ustedes me acompañen y me enseñen a cómo morir con una mejor calidad. Esto me causó mucha emoción a mí, porque había entendido todo lo que tú estás explicando, ¿no? De este paso que dan los adultos mayores para morir. ujú, Ella, la persona, había entendido por completo esto, pero no lo digo por las palabras que ejecutó, sino por cómo lo dijo. Lo dijo con unos ojos decaídos, una mirada perdida, un sin sazón de que, ¿sabes qué? Ya, me toca esto y nadie más va a estar conmigo. Al menos ustedes pueden ayudarme. O sea, esta etapa que mencionas debería ser un proceso de compañía, claro. de proponerle al adulto mayor: ¿sabes qué? Esto te va a pasar, pero no estás solo. Estoy contigo, soy tu familia. De eso también debemos de tratar de rescatar nosotros los seres que Sí, sí, sí. aportamos un poco de psicología, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que lo que dice también ahí, lo que iba a llegar, ¿no? Esto lo que estás diciendo pasa, por ejemplo, sobre todo en las ciudades grandes, en las ciudades más desarrolladas que tienden al progreso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que lo que hemos comentado ahora, ¿no? Entonces poco a poco se va eliminando a esta persona. Incluso ya no se encarga la familia, sino muchas veces también el Estado se encarga. En Estados Unidos, en las sociedades más desarrolladas, el Estado ya comienza a encargarse de esa persona y los aísla, ¿no? Ujú. Los llevan a un asilo, etcétera, donde también se expresa la soledad, porque son personas que no conocen a las otras, etcétera. Lo que pasa, por ejemplo,
en las zonas rurales, ¿no? Las zonas más arraigadas a las experiencias, ¿cómo vamos a decir? Ancestrales, ¿no? O sea, por ejemplo, las comunidades, por ejemplo, vamos a hablar propiamente de nuestro Perú, las comunidades andinas. En las comunidades andinas todavía hay este, relaciones familiares extensas, ¿no es cierto? Hay familias extensas donde se convive con el adulto mayor, ¿no? Claro, el adulto mayor ya no es el mismo adulto mayor que lo fuera hace muchos años, un curaca, etcétera, que tenía, ¿no? El poder. Y esto también es interesante, porque Norbert Elias dice que hay una pérdida también del poder de esta persona. ¿Por qué? Porque cuando es adulto, entonces te hacen caso, pero cuando ya llegas a una cierta edad, ya nadie te hace caso, ya no tienes poder sobre los demás. Pero vamos, luego vamos con esto. Entonces, en las zonas rurales, por ejemplo, mal que bien, conviven con el adulto, conviven con la muerte, mal que bien. No, no hay, a pesar de que este adulto también, como tú lo has mencionado, este, se siente él que ya no vale, que ya no sirve, puede tener estos sentimientos, ¿no? Sigue habiendo esa convivencia, se sigue habiendo esa convivencia, ¿no? Un apartado importante, por ejemplo, dice Norbert Elias, dice: quizá no sea del todo superfluo decir que el cuidado de los órganos de las personas se antepone a veces al cuidado de las personas mismas, dice él, ¿no? Y dice esto porque en las ciudades más desarrolladas, por ejemplo, en los países supuestamente más desarrollados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y esta es la contraposición, es interesante esto porque en esas ciudades, por ejemplo, ya cuando la persona está con cáncer, está a punto de morir o está adulto, está a punto de morir, que en el hospital le dicen que nadie le moleste, porque puede contagiarse, puede alterar su ritmo, ese pequeño espacio de vida que le queda y puede fenecer más rápido, ¿no es cierto? Entonces, para que no se vea alterado eso, hay que continuar nomás con este espacio de tranquilidad, sin emociones fuertes, ¿no es cierto? Es lo que se dice. Y esto es interesante porque es ese espacio quizás el que pueda ser más feliz, el que pueda ser más emocionante, quizás el último espacio de bienestar, no sé, de interacción, se quita, ¿no? Se castra, como lo has dicho en tu artículo, para darle paso a el cuidado de los órganos. O sea, el ser humano se convierte, ¿no? Eh, en órganos antes que en órganos o sí, claro, en órganos antes que la misma, el mismo cuerpo o antes que los mismos sentimientos, ¿no es cierto? Entonces, pero en el otro lado, en el otro panorama, la vida comunitaria, la vida rural, digamos, ese, 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 ese personaje, esa persona que está muriendo, eh, convive, aunque no sea muy pulcro común en un hospital de una ciudad desarrollada, pero este, convive con la familia, ¿no es cierto? ¿Qué importancia le tiene que dar el ser humano cuando llega a esta etapa de su vida a los constantes cambios físicos de acuerdo a sus enfermedades que puedan tener, o la emocionalidad que aún preservan? O sea, por el hecho de que tengas que tener mayor prioridad por tu estado de salud, no quiere decir que tienes que olvidarte de tu estado mental, ¿no? Emocional. Al contrario, yo creo que el claro ejemplo que tú has dicho de las comunidades andinas y el compartir de todo esto nos muestra que
un adulto mayor que conlleva una vida saludable en el aspecto físico y un apoyo, reconocimiento y valía de sus consideraciones emocionales, es más tranquilo. Es una persona más tranquila y por tanto tiene esa apertura a, pues cuando llegue el momento, irse feliz. Porque todos queremos esto, ¿no? El día que llegue mi hora, quiero haber cumplido mis metas e irme tranquilo. Muchas veces lo hemos escuchado. Pero ¿cuántas veces hemos hecho algo para que esto suceda? Y justamente allí va la siguiente etapa de esta conversación. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que hacen no solamente profesionales de la salud, sino también gente del día a día, gente de a pie, para transformar esta visión del adulto mayor? ¿Qué te parece si escuchamos algunos de los comentarios, opiniones, alguna participación del ciudadano? Adelante, Jesús, sí, sería muy Perfecto. emocionante. Mi opinión sobre los adultos mayores en la sociedad actual desde mi realidad. Bueno, los adultos mayores hoy en día están representando casi el 10% de nuestra población y también, al menos en nuestra región, pues son una población vulnerable, puesto que en la edad de los 60 años, mucha de esta población, que al menos lo podemos palpar y ver en las calles, en una situación de mendicidad, sin un acceso directo a la salud y pues en una situación de abandono, ¿no? Ahora bien, se encuentran muy sobreexpuestos si a esa edad llegan con muchas enfermedades, sin una condición laboral adecuada, es decir, no tengan una pensión que los pueda de alguna manera ser de soporte para sus alimentos diarios, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte tal vez el Estado con la pensión 65 apoya, sin embargo no es a la totalidad de la población y también sabemos que ese sondeo de focalización no está actualizado. Entonces, siguen habiendo falencias sobre esta población de adultos mayores. Mira, qué interesante, ¿no? El primer audio que hemos escuchado. Agradecemos a la persona que por cortesía y porque lo ha solicitado, no vamos a divulgar su nombre, pero agradecemos mucho esta participación, porque nos damos cuenta, en parte, de los esfuerzos que hace el Estado para poder apoyar a este grupo social, ¿no? En esta edad tan compleja. Sí. Y yo me digo, y mira, y justo coincide con la visión que hemos podido obtener en estos días de trabajo que hemos tenido en cierto distrito. Hay muchísimos campos recreativos, lugares sociales, atención médica. En cuanto a lo físico, ahora, yo te cuestiono a ti, Ciro, Ujú. ¿esto es suficiente para poder brindarle al adulto mayor una transición hacia la muerte? Porque parece, y como hemos leído el primer texto, el primer artículo, que la sociedad sigue castrada, el mundo ha castrado al adulto mayor a su vejez, porque le ha quitado la importancia, situación de sentir su emoción. Ahora, ¿cuánto de estos programas que realizan conlleva la asistencia, tanto psicológica, no solamente para adulto mayor, sino para los familiares en su preparación, y que puedan considerar más lo que sienten, porque ellos también sienten, y muchísimo, de repente por el hecho de que están en un momento de poder despedirse de su vida,
han dejado de lado todos estos sentimientos. Pero de importancia no quiere decir que los sentimientos hayan desaparecido. Allí están, sino que han sido Ujú. vivido por otras situaciones. Sí, sí, como lo íbamos conversando, bueno, todos estos aspectos igual son importantes, ¿no? No sé, que tengan una pensión, incluso que puedan alimentarse, ¿no? De repente un comedor popular, qué sé yo, son manifestaciones mm, humanas, pero que al mismo tiempo nos reflejan algo, ¿no? Reflejan que ya no saben qué hacer con los adultos mayores. Porque pareciera que ya ellos ya estuvieran muertos, ¿no? Como en un momento lo has comentado. Eh, o sea, ¿qué hacemos para que no se se entretengan, digamos? ¿No? Pareciera eso más que otra cosa. Obviamente que, como ha dicho una de nuestras radio oyentes, que hay muchos adultos mayores que están en situación muy complicada, ¿no? Y Sí, por supuesto. que tienen que ir a pedir limosna y todo eso, y se necesita ayuda. Eh, pero yo sostengo de que todo esto, ¿no es cierto? Este problema que tenemos nace del de el olvido de que todos vamos a morir, ¿no? Y este olvido de que todos vamos a morir es producto, o sea, es el olvido de la muerte, ¿no? Es producto del progreso fantasioso de la vida de la vida de la vida que tenemos, ¿no? Es que O ahora sea, vivimos más al día a día, ¿no? O sea, el ser humano digamos, con una competencia, no considera morirse hoy día. Por no, tanto, no prioriza lo que se necesita para poder partir, ¿no? Tranquilidad, espacio, importancia, valor, consideración. Todas estas pautas emocionales que nosotros poco a poco vamos perdiendo. Y ya no solamente el adulto mayor, Ciro. Ahora ujú, cada vez se acerca la niñez. Cada vez el, el ser castrado emocionalmente es más joven. Y esto se tiene que considerar las personas que estén escuchando y tengan alguna oportunidad de transformarlo. Necesitamos a esos individuos, a esas personas para cambiar algo, porque algo hace la diferencia. Un punto, un plus. sí, definitivamente. Creo que bueno, lo que podemos hacer ya dice mucho, ¿no? Pero hay que ser, en lo que vayamos a hacer, creo que hay que ser, hay que ser, no sé cómo lo podría decir, pero creo que no solamente se trata de como estábamos viendo, ¿no? Estas cuestiones que son muy importantes, darles lo económico, ¿no es cierto? Lo económico, pero también hay algo muy importante que creo que es parte de lo fundamental. Como iba diciendo entonces, nos hemos olvidado nosotros que vamos a morir, ¿no? Y vivimos en una vida, bueno, que valga la redundancia, donde para nosotros solo existe el progreso, ¿no? O sea, el progreso es infinito, pero en algún momento nadie está exento de que le puedan pasar cosas. Nadie está Sí, claro. exento de que le puedan pasar cosas, ¿no? Y nuestra vida se derrumba con eso, económicamente, socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y Nos hablando de la, derrumbamos. y hablando de Ujú, la economía,
eh, es indispensable, ¿no? Tener que conseguir los medios para poder subsistir. ¿Y cómo conseguimos los medios para poder subsistir? Pues trabajando. Trabajando. Y los adultos mayores, algunos también tienen que trabajar. Y justamente la segunda entrevista que hemos considerado habla sobre un profesional que trata con adultos mayores que aún están laborando. Entonces vamos a poder escucharla y sacar algunas de nuestras conclusiones, ¿verdad? Adelante. Bueno, desde mi posición, en la cual laboro con distintos trabajadores de diferentes rubros de empresas, se observa mucho, primero, el nivel de atención que nosotros les damos, ¿no? Muchos de ellos vienen con algunos vienen con discapacidades, vienen también con malhumorados, en el tema personal, anímico, vienen algunos malhumorados, como lo comenté, ¿no? Haciendo redundancia a eso. Eh, ya. Yo diría que el trato es muy indiferente en algunas empresas, indistinto también en otras, puesto que hay empresas que han, ¿cómo te digo? Han olvidado el trabajo, la lealtad, el esfuerzo continuado de cada trabajador. En el transcurso de estos meses he conocido también trabajadores que han laborado más de 45 años en una sola empresa. Han entregado prácticamente su vida, han hecho, digamos, una línea de carrera allí, se han abocado, o sea, para ellos, a pesar de su edad y de que ya incluso te estoy hablando de personas de 60, 65 años para arriba, que aún siguen laborando, a pesar de que ellos ya pudieran de repente jubilarse o ya están a años, a meses de jubilarse, que me han comentado que ellos quisieran seguir siendo funcionales dentro de la empresa y aportar todavía más, ¿no? Muchos de ellos incluso tienen el deseo de emprender fuera de la empresa. Muchos otros han tenido problemas también físicos ocasionados por su trabajo, y esto ha desencadenado problemas también emocionales. Justamente hablando de las emociones, quisiera saber emocionalmente cómo los ves, cómo crees que se sienten. Bueno, para esto podría ponerte el ejemplo de un trabajador X que ha sufrido un accidente laboral mientras realizaba sus funciones de trabajo, y en nuestra sociedad, como bien sabemos, cuando la persona es mayor, las empresas pues lo primero que quieren es, bueno, te accidentaste, te pago esto, tu recuperación durante los primeros meses, te dan un abrazo. Muchos de ellos me han dicho, me han tratado bonito al comienzo, me han prometido cosas y al final me tienen olvidado en una cama, o no estoy haciendo nada en mi puesto porque no puedo hacer estas cosas, porque tengo dificultad en la movilidad. Hay muchos de ellos terminan lesionados de las manos o de la columna. Muchos de ellos también tienen el tema de la artrosis, hernias lumbares. Todo eso hace que el trabajador sea limitado, ¿no? Y no solamente en el área laboral, sino también familiar, personal. No pueden caminar, o incluso también hay, como te comentaba, el caso de la persona X, que me decía en algún momento de que no tenía permisos, digamos, o le ponían peros para que él pueda ser atendido en el seguro, ¿no? Cuando él tenía que llevar su terapia física, rehabilitación, o hacerse ver también por el área de psicología, porque muchos de ellos que tienen enfermedades crónicas necesitan un acompañamiento, o en mi caso se le recomienda acompañamiento psicológico,
Como bien sabes, el tema de las enfermedades ocasionadas por el trabajo conlleva mucho al desgaste funcional, ¿no?, de la persona, porque el ser humano es un ser social, es un ser funcional que quiere todavía aportar. Y yo veo esa despreocupación por distintas instituciones. Creo que está en cada uno de nosotros, de los valores que tenemos, y también el hecho de pensar, ¿no?, que en algún momento también nosotros vamos a estar en ese lugar. ¿Qué esperaríamos nosotros, en todo caso, más adelante, cuando seamos adultos mayores de una sociedad? Sí, muy interesante todo lo que estamos viendo, lo que piensa también la gente, ¿no? Eh, bueno, la gente de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y es cierto todo lo que nos está mencionando una de nuestras radio oyentes. Más bien, muchas gracias por mandarnos estos audios, mandando sus pensamientos, sus sentimientos, lo que ustedes viven también. En otros programas también lo esperamos. Así que muchas gracias. Y bueno, nos comentaba que había muchos que todavía querían trabajar, ¿no? Y también las dificultades que encontraban para los trabajos, etcétera, etcétera. Y esto es muy cierto, ¿no? Como comentaba, en algún momento llega un punto en el que simplemente ya no eres productivo. Bueno, tú puedes ser productivo, ¿no? Puedes seguir haciendo cosas, pero ya no eres productivo para esta sociedad, ¿no? Este, y es, y ese es el desecho. Pero, Disculpa que diga esta palabra, no, creo que va a sonar muy feo, pero te desechan, pues, simplemente de esta vida, ¿no? Es como, ya cumpliste tú, ¿cómo le dicen a esto? Por ejemplo, a los productos, cuando tú tienes un producto y tiene un margen, tu fecha de vencimiento, ¿no? Entonces ya no estás apto y pues te sacan y ahí comienza el aislamiento, o si no más antes ya comenzó, ¿no? Ya comenzó, ¿por qué? Porque ya, bueno, este es un adulto mayor, es un viejito, no, seguramente está desfasado, no le hay que hacer caso, ¿no? Entonces ahí comienza, o habla solamente de su vida, ¿qué puede saber él, ¿no es cierto? Y y, y vamos olvidando todo eso, ¿no? Y comienza el aislamiento de los adultos mayores y de los moribundos, ¿no? Sí, es la cruda realidad, ¿no? La misma entrevistada lo dice. Es la cruda realidad con la que nosotros hemos entendido que la producción que uno genera los hace mayor o menos significativo, ¿no? No estoy tan de acuerdo en eso porque yo creo incluso que una persona que ya esté acabando su vida laboral podría brindar mucho en experiencia, en compartir, en experimentar a otro que recién está entrando, pero esta es una filosofía más compleja en las empresas que no están dispuestas a, a contribuir o apoyarlas, ¿no? Pero exceptuando ese ámbito laboral, empresarial, comercial, nosotros tenemos que buscar alternativas para poder brindar soporte a nuestros adultos mayores. Y no podemos simplemente por el hecho de que no reciban el apoyo de las empresas donde trabajan o en el lugar donde trabajan, dejarlos desvalidos, ¿no? Tenemos que proponer alternativas. Y una de las alternativas que yo considero es la compañía. Incluso considero que deberían las escuelas trabajar junto y de la mano con el Centro Integral de Adulto Mayor. Esa compenetración, esa relación que puede existir entre un niño y un anciano podría proporcionarle al anciano
la posibilidad de sentirse importante, y al niño la posibilidad de valorar mejor sus relaciones interpersonales e incluso su emocionalidad propia, ¿no? ¿Ciro? Sí, sí, estoy muy de acuerdo en esto, Jesús. A mí también en algún momento se me ocurrió esto y pues, sería muy interesante, ¿no? Que se pueda desarrollar. Hay muchas formas de aprender uno del otro. Justamente, obviamente que van a haber seguramente personas que no quieran, ¿no? O sea, exceptuando, digamos, ello. Creo que sí, es una de las alternativas. eh, pero yo considero, bueno, también esta propuesta de que uno de los problemas que tenemos actualmente es justamente que no hacemos comunidad, no hay comunidad, ¿no? En ese sentido, ese es el gran problema que tenemos, porque si no hay comunidad, entonces vamos a seguir estando como estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad justamente es este entrelazamiento, ¿no? Es esta vida, vida de familiar, un tanto familiar, pero no solamente de la familia, sino de la comunidad en general, ¿no? Un cuidado entre cada quien, cuidado de las otras personas, cuidado nos miramos entre todos, ¿no? Em, pero en la sociedad que vivimos, que es la sociedad de la alta competencia, no hay comunidad y difícilmente lo habrá, ¿no es cierto? Entonces, justamente es también la sociedad de la competencia, es la sociedad que va desechando a los seres humanos cuando ya no son productivos, porque ya no son competitivos, ¿no es cierto? Ya no son competitivos desde sus reglas de competencia, ojo, desde sus reglas de competencia que ellos hacen, ¿no? Que ellos hacen, ¿por qué? Porque un adulto mayor puede ser mucho más competitivo, pero ¿cuál es la regla de competencia? Que simplemente tú tienes cierta edad y ya fuiste, se acabó. Y cada vez eso se va recortando edad. Hay gente que ahora considera los más productivos solamente hasta los 30 años, y de 30 años ya no eres productivo, ¿no? Entonces vamos envejeciendo cada vez más rápido, pero es paradójico porque supuestamente, bueno, nuestros antepasados que vivían los cazadores, pues vivían hasta los 20, 24 años, ya estabas, pues, era la etapa en la que ya tenías que morir, ¿no? Pero ahora, supuestamente vivimos hasta los 90, 70, cada vez queremos vivir más, ¿no? 100 años, y están tratando de encontrar la cura, ¿no es cierto? Entre comillas, para seguir viviendo eternamente, o para la vida eterna. Pero, sin embargo, cada vez tenemos, la productividad nos impide continuar con una vida que bien podría ser de acuerdo a cómo está nuestro propio cuerpo. O sea, uno puede hacer cosas todavía a cierta edad, ¿no? O sea, por eso es el autoconocimiento, tenemos que conocernos, etcétera. Y bueno, es eso que quería mencionar al respecto, Jesús. Bueno, perdóname, entonces entro con esto. Entonces, la vida comunal es para mí una de las Otra formas, alternativa. sí, una alternativa. Pero esta vida comunal digamos, es muy fuerte, o sea,
¿no? O sea, necesita muchos cambios, ¿no? Necesita muchos cambios a nivel social, económico, etcétera, 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 político, ¿no? Necesita muchos cambios esta vida comunal para poder fijarnos, mirarnos entre nosotros, ver cómo estamos, etcétera, 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 ¿no? Que también podría, digamos, necesitar mucho tiempo de trabajo, ¿no? Y eso obviaría o diferenciaría a los adultos mayores que viven en nuestra actualidad. Y para esto, también yo invito no solamente a los que nos escuchan, nuestros oyentes, sino a todas las personas que les llegue el mensaje que tratamos de ofrecer, que nos unamos como comunidad, como bien lo han escuchado. Y nosotros, desde la perspectiva, desde la Asociación Kushka, intentamos proponer que se cree esta comunidad y podamos consolidar todas las ideas que tenemos pensadas y que escuchamos de todo el resto de profesionales que comparten nuestro objetivo, y recuperar algunos valores, recuperar experiencias que hemos perdido, y así poder ayudar no solamente al adulto mayor, sino a toda nuestra sociedad. Muchas veces nosotros aprendemos a tratar de estar en los zapatos de los demás, ¿no? Para poder sentir lo que ellos sienten, etcétera. Sinceramente, bueno, seguramente van a haber muchas personas que me digan que no. Normal, ¿no? Son ideas, pensamientos, filosofías, etcétera. Yo considero de que esto es imposible. Y aún más cuando se trata de un adulto mayor, o de una persona que está es moribunda, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona está sintiendo, ¿no? Está pasando cosas, le están pasando cosas, le están sucediendo en su cuerpo cosas, en sus emociones cosas, que nunca nosotros lo vamos a poder comprender, aún sea que nosotros nos intentemos poner en sus zapatos, ¿no? Pero esto no significa que nosotros no podamos hacer nada, ¿no? Por ejemplo, Schopenhauer decía que la única forma de podernos entrelazar era sentir la compasión. Y no compasión como algo malo, ¿ah? No compasión como algo malo. Por ejemplo, No compasión como algo que disminuye, sino como algo que claro, aporta, ¿no? exacto. Bueno, nosotros desde el español, desde el idioma español, entendemos la compasión muchas veces como eso, ¿no? Como, ay, me tiene como lástima, pena, disminución, como dices. En el quechua hay una palabra que es kuyay, ¿Qué que significa? significa amar compasivo, justamente, Oh, qué ¿no? extraordinario. O sea, ah, no es un amar sexual, no, Claro. un amar que desea, no, es un amar compasivo, es cuando te dicen, ay, pobre guagua, y alguien te alcanza un plato de comida, o alguien te da Es un una cariño naranja, real, ¿verdad? eso, ¿no? Entonces, nosotros, por más de que no podamos entender eso que un adulto mayor, o una persona moribunda está sintiendo, pues, y ya lo he dicho, que está sintiendo que le están pasando cosas, podemos sentir compasión, podemos compadecernos, ¿no? No necesariamente tenemos que entender lo que le está sucediendo, pero sí sentir compasión. Entonces, ¿qué significa la compasión? Puedes ayudar, ¿no? Cuando muchas veces están tratando de subir, ayudar, conversar, ¿no? Un minuto de escucha, etcétera. Eso es sentir compasión.
porque esas personas, las personas adultas, también sienten compasión de otras personas. Ay, pobrecito este joven, ¿qué le habrá pasado? Pobrecito este niño, ¿qué le habrá pasado? Ese pobrecito, no en mala onda, ¿no? Sino ese amar compasivo. Y bueno, con esto quería terminar, Jesús, es Extraordinario. justamente compadecernos, compadecernos. Qué mensaje tan bonito has dejado, Ciro. Esperemos que todas las personas que nos puedan escuchar tomemos un poco de conciencia, tengamos un poco de reciprocidad de todas las cosas que nos han podido dejar nuestros queridos abuelos o nuestras queridas abuelas, otorgarle a un adulto mayor la oportunidad de seguir vivo. Y quisiera, para concluir, dejarles un último mensaje de él en especial, ¿no? De un adulto mayor. Adelante, amigo. Es una preocupación que está sola, con el esposo nada más, y empieza la dolencia de todo el cuerpo, duele las rodillas, duele la espalda, ya no puedes hacer mucho, o sea, quisieras hacer, pero el cuerpo no te ayuda, no ayuda, pues. Físicamente ya no nos abastecemos como antes cuando éramos jóvenes. De eso a veces nos entra una ansiedad, una preocupación. Ahora, en caso de mí, más bien yo cuando estoy en mi casa tengo muchas cositas, muchas actividades. Creo mis animalitos, tengo pollos, mis gallinas, conejitos. Vivo con dos de mis hijos, pero ellos tienen pues, un departamento aparte. O sea, muy aparte yo también cocino, solamente para mí, para mi esposo. O sea, los dos solitos. Mi hijo, claro, también está ahí, en la misma casa, pero les diré que a veces ni siquiera ya no nos vemos. Pero Porque no es ella está en su cuarto y yo estoy en mi habitación. Y así se pasa el día. Muy rara vez nos encontramos. Estando en la misma casa. Y a veces cuando vienen a buscarme ahí recién, me llaman. Tampoco no va, porque ella está en la tercera planta. Y yo estoy abajo, en el sótano que vivo por la parte de arriba. Entonces, ahí es donde ella baja o me llama por este lugar. Están buscándome, y esa es la preocupación. Recién a veces, después, ella a veces personalmente baja y me dice, mami, alguien tenía que venir a buscarte. Me dice, ¿por qué? Le digo, es que te está buscando abajo, vas a salir. Ah, sí, tengo que salir. Entonces yo como estoy también en el comedor, participo también en otras actividades así. Ahora del adulto mayor también hemos tenido full actividades esta semana, haciendo preparativos para participar en el coro. He tenido que ir a la oficina para coordinar también mi gerencia. nos ha ido muy bien. Sí, nos ha ido bien, nos han aplaudido. Bien contentos, pues quería que vean la foto. Pero quisieran, dice ellas, también participar, pero están más dolidas. No Dolidas. dolidas Ya. del cuerpo. Ya. Pero hay una señora que le ha animado. Ya. También ella está un poquito mal que no puede aguantar. Le han operado de la pierna, que había tenido una fractura más antes. Pero yo le animé, le dije, vamos, si tengo mi silla de ruedas, ya no importa, mi silla de ruedas. Ha ido pues, en la silla de ruedas. Entonces, uno de los problemas más importantes que tienen los adultos mayores es el problema físico. Así es. Y que no hay, digamos, o sea, el tema de la salud, supongo que en todo el Físico país. y además, como digo, a veces, bueno, personalmente yo de 2 a 3 personas podré saber la situación de ellos, ¿no? Uh-huh. Porque hay uno, por ejemplo, la señora Victoria, su esposa está bien delicada y ella anda preocupada, anda así triste, y ahora ella también está así con las dolencias. Y eso me da, y hay muchos también están igual. Ahí por ejemplo la otra señora también sola, se afinó su esposa y está sola. Ahora vive al lado con sus hijos, pero también a veces los hijos no están casi al lado de uno. Están en sus responsabilidades, en sus cosas de ellos, ¿no? Al final el grupo y la brecha
acompañan ustedes? Acá por eso venimos acá ahora de urge a dormir. Allá no me yo le digo, ahora estás cerrada, porque como todavía yo puedo caminar, como me ves, todavía estoy un poquito que puedo andar, todo esto, y todavía acá, todavía. Ujú. ¡Chao! No me despiden, ¿no? Chao, chao, chao. Y Bye. como que Hasta el miércoles. Ay, están grabando. sí, como Ay, que ahora no el, me no, graban. no estamos grabando. Como que el sistema de salud entonces es no entiende tampoco un poco a los adultos mayores, no los atienden. No, nos invitan a la posta, pero si es que tienes plata te compras tú lo que... No hay medicina tampoco. No hay O sea, no hay una atención integral. No hay. Nos han venido, nos han invitado de la posta, como ustedes han visto la vez pasada, Ujú. pero te dan la receta y uno por querer estar bien, nos compramos nosotros mismos, porque ahí no hay. Y de la Por eso a municipalidad. veces no quieren ir a la señora. Claro, Nada, porque me dan solamente para la dolencia ¿qué le llaman? ¿Pastillas? Panadol. Panadol, el otro que se llama. Amor y por qué no. Eso le dan. Mm. Y ya no quieren ir por eso. Y reciben algún apoyo de la municipalidad o de la sociedad. Al menos ahora que todavía se está, ha habido transferencia de los alcaldes, todo. Se están demorando. Sabían mandarnos a veces una profesora para que hagamos físicamente, ¿no? Algo cero. Pero ahora he pedido una reunión nomás que he hecho desde que este alcalde está aquí. Bueno, yo quería pues para que me digan, ¿no? Y acá los caballeros me dicen, ¿qué dice Pedro? Alcalde no dice nada, no hay nada. La señora está de bueno, ¿qué me da la respuesta? Yo no voy al desfile, así me ha dicho. Y a veces como adulto mayor, a veces, ¿quién sabe, no? Esperamos a alguien que nos apoya, alguien, no sé, alguien. No, así, no sé, eso yo pienso que ella espera. Claro. En cambio, yo comprendo que fácilmente no pueden dar. Yo sé que no nos dan. Mm. Yo entiendo eso. Entonces, yo no les doy esperanza tampoco a ellos. Claro. Simplemente les digo, venimos acá a intercambiar ideas, a conversar, a contarnos como que somos vecinas de acá del barrio, nos conocemos. Entonces, a eso nos venimos y nos reunimos. Ahora, si hay esa oportunidad de que nos invite el alcalde o algo, de repente algún obsequio, bienvenido será pues, para nosotros, no me le digo. Ya les hago presente yo a ustedes porque estamos juntos, no me le digo. Nada más. Por eso es que seguimos. Eso era nuestro fin. ¿Y cómo se siente usted respecto de repente cómo ve usted el trato de la sociedad ahora al adulto mayor, ¿no? Porque antiguamente seguramente era diferente. Y ahora, ¿cómo siente usted que la trata la sociedad? En un lugar. Dicen que al adulto mayor se le debe de respetar, que deben de tener todo el apoyo, porque yo estoy asistiendo a la UPA, ahí donde es todo regional, ¿no? Uh-huh. Los adultos mayores que van y ahí me he enterado y he cogido unos folletos de los derechos que tiene el adulto mayor, ¿ya? Pero no cumple, no lo cumple. Mayormente nadie, tanto como las instituciones son indiferentes. Uh-huh. Ahora la sociedad, bueno, que otro será bueno, conscientes, tienen ese, ¿cómo se puede decir? Son un poco, piensan en esas personas. Y los adultos mayores que necesitan, que no pueden, ¿no? Pocos son. No, son indiferentes. Entonces se sienten solitos, ¿sabes? La señora, yo misma a veces. Tengo mis hijos, pero están pues en sus obligaciones, tienen responsabilidad, tienen su familia aparte, ¿no? Y a ese es el caso. Entonces casi un poquito nos sentimos abandonados, parece. En serio. Nos sentimos abandonados. De todas. Bueno, ahora un poquito menos abandonados porque no pudimos nosotros acompañarlas. Ya, no, yo estoy bien agradecido acá al joven, yo lo conozco y cuando me habló, ay, dije yo bienvenido.
para que nos pueda entretener y nos dan ese aliento, esa ¿cómo le digo? Nos pasan esa emoción, esa energía de querer, ¿no? Ujú. Se ríen, conversan los señores. Además, sí, me han dicho ahorita, ya no vamos a ir al local, señor Florencia, adentro. Acá afuera dice, mucho frío, Claro. me duele la rodilla. Dice, sí, en Sí, serio, pues, yo sí, digo sí, sí. así. Por ejemplo, el frío te sopla, ya empieza a doler. ¿Cómo Sí, es sí. llegar a la edad? Es triste. Ustedes están jóvenes, en serio, no siento todavía. Bueno, le agradecemos muchísimo su parte. Esta parte Ujú. estamos para apoyarles. ¿Alguna recomendación de repente a la sociedad de, de cómo podríamos tratar a los adultos mayores, de la importancia que tienen los adultos mayores? Este, yo digo, pues al menos deben darle un poquito más de atención a los adultos mayores. No deben olvidarse, tanto como los hijos y la sociedad, las instituciones. Ujú. Cuando nos ven, hay quizás sí, por ejemplo, a mí me dice el alcalde, por ejemplo, cuando estoy en el curso, no te preocupes, hija, ya vamos a estar con ustedes, el alcalde. Pero será ese momento que me ha visto, no, después se olvida. Por eso el caballero está diciendo, ojalá es que para el Día del Padre nos dé algo. Ya Claro. fue, les digo ya, pero sí, hacen invitación. Ay, Sí, hacen invitación. Pero es pues una vez al año. claro. Una vez al año. No, Otra cosa, no, que hay leyes, hay hay leyes leyes, que ¿no? debe favorecer. Debe favorecer. Así estamos ahora, este llegar. No se olviden amigos seguirnos por nuestras redes sociales, nos encuentran en el YouTube como Psicología Kushka, así también en el Spotify como Psicología Kushka y en el Facebook como Asociación Kushka.